La verdad es que la iniciativa que ha traído Unidas Podemos pues es una iniciativa razonable, me parece bien porque es lógico que siempre que hay una prórroga de presupuestos y el proyecto de presupuestos no ha salido adelante, se dé la oportunidad al Gobierno de explicar qué es aquello que va a hacer y qué no va a hacer. Y además va en línea con la comparecencia que tuvimos aquí la semana pasada con el consejero Laschetti, máxime teniendo en cuenta que él había dicho que serían, como no podía ser de otra manera, los propios consejeros de cada área los que decidían dónde se iba a meter o no se iba a meter el dinero. Algo nos había avanzado usted de cuáles eran sus planes cuando hace 3 semanas contestaron al señor Rivero que iban a seguir manteniendo los 130 millones de construcción de los centros, que por otra parte me parece acertado y que tiene su lógica, porque ese dinero, gran parte de ese dinero que se va a meter ahí, como usted ha señalado ya, viene de los fondos MRR y esos no se veían afectados por la no consecución de un acuerdo con respecto a los presupuestos. Y esto hoy se une a algo que usted no ha comentado aquí, pero que acaba de salir en teletipos y que además me parece bien, que es que la presidenta ha anunciado que se va a aumentar un 15% a los colegios concertados para hacer frente al capítulo de gastos corrientes o de otros gastos, cosa que por otra parte, como luego le diré, es algo de lo que yo había propuesto a mi grupo en su momento para que se negociara con los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Por tanto, hay una parte de voluntad, y eso una parte muy importante de voluntad, y es algo que acaba de señalar usted. Nadie se tiene que preocupar porque, lógicamente, las instituciones se protegen de este tipo de circunstancias. Es decir, no llegar a un acuerdo en presupuestos es algo completamente normal, democrático, que ha ocurrido siempre y que seguirá ocurriendo por distintos motivos, más o menos acertados o no. Siempre es mejor llegar a un acuerdo que no llegar, pero a veces las situaciones pues llegan hacia ese punto. Bien, en este sentido, hay leyes y hay técnicas para mantener esos presupuestos y yo estoy de acuerdo con usted. Usted lo ha dicho varias veces y yo lo tenía apuntado aquí, decirlo aquí. Partimos de una buena base, porque los presupuestos del año pasado, según sus palabras, fueron magníficos y fueron unos presupuestos de PP y Vox, de Vox y de PP, y fueron muy buenos presupuestos, con lo cual ustedes tienen la oportunidad dentro de estas circunstancias de tomar algún conjunto de decisiones y tienen capacidad para hacerlo. Es decir, que nadie se preocupe porque los niños, los profesores, las becas, etcétera, que sigue, la vida sigue, van a tener la posibilidad de presentarse. Y esto es importante, el tema de la voluntad, por una cuestión. Y es que, aunque no haya presupuesto y aunque tengamos elecciones, las convocatorias de las becas es antes de que nosotros vayamos a elecciones. Y las necesidades de los españoles, las necesidades de los madrileños, no pasan por las decisiones más o menos justificadas o no de que nosotros no lleguemos a un acuerdo de presupuesto. Las familias siguen necesitando ayudas, los niños siguen necesitando estudiar y, además, si es posible, cada día mejor. Por tanto, tienen ustedes la responsabilidad dentro de esa voluntad de acertar y eso es lo que yo les deseo. Miren, yo sé que usted me lo va a decir la portavoz de su grupo, lo hemos oído antes y lo hemos oído muchas veces. La culpa es de Vox. Mire, no es así. Ya le he dicho que se puede llegar a un acuerdo o no, es algo completamente democrático el no llegar a acuerdos, la legislación lo prevé y, sobre todo, desde mi punto de vista, eso es del 1 de diciembre. La gente, los madrileños, necesitan que nos fijemos en qué es lo que podemos hacer con ellos porque su vida no para por nuestras cuestiones. Por tanto, como argumento electoral está bien. No importa, por supuesto, lo van a seguir diciendo, pero como argumento político creo que deberíamos de superar. Por eso yo le he traído una serie de cuestiones que usted no ha nombrado. Hay algunas de las que ha nombrado que me parecen completamente correctas. De hecho, de todas las que ha dicho de universidades, los 25 millones para energía, las rebajas de las tasas, la reducción de los ratios, los salarios.
no puedo decirle que me parezca mal ninguno. De hecho, tengo que decirle que me parecen bien todos. Lo que sí es verdad es que hay algunos que usted se ha dejado que sí me parece mal que se haya dejado. Porque creo que una de las características de estas cuestiones que usted señala aquí es que por muy poco dinero se consigue mucho bien. Por muy poco que invertamos en que haya becas Erasmus, por muy poco, eso mejora. ¿Sabe? Por una razón muy sencilla. Porque las personas que tienen más dinero, sus hijos, sí van a poder hacerlo. Ese dinero va directamente destinado a aquellos que tienen menos recursos económicos. Y eso, igual que le he dicho antes, que no ha dicho usted con el tema de la construcción o las obras o el anuncio de la presidenta de que va a aumentar el dinero a los centros concertados, que por cierto era una de las cuestiones que yo le dije a mi grupo que debería de negociar para poder llegar a un acuerdo de los presupuestos con ustedes, eso es voluntad. Y por muy poco dinero podemos hacer mucho bien para que no sean precisamente los más necesitados los que se queden sin la oportunidad de salir. ¿Qué quiero decirle con esto? Tiene usted ahora mismo la responsabilidad, en este momento se ha demostrado además que existen los mecanismos legislativos y administrativos y después de lo que ha dicho usted y de lo que ha señalado la presidenta, al final es un concepto, es algo bastante relacionado con la voluntad del político. Yo creo que hemos hecho un gran trabajo en estos 2 últimos años, creo que hemos tenido un gran presupuesto, hay más becarios, hay más becados que nunca, que hay más de 600.000 madrileños que están becados gracias a aquel gran presupuesto de PP y de Vox. Lamentablemente no ha podido ser esta vez, pero creo que usted tiene ese margen de maniobra. Conociendo la filosofía que hemos llevado durante estos 2 años, creo que podría ser posible y le invito a que lo haga. Muchas gracias. Sí, señor Osorio, mire, yo no le he dicho que ni que Vox tenga la culpa, ni que deje de tenerla, ni que la tengan ustedes. Yo lo que he dicho es que los ciudadanos no tienen la culpa de que nosotros no seamos capaces de llegar a acuerdos y que nuestra responsabilidad en ese sentido es asegurar que los derechos de los ciudadanos, en este caso un derecho fundamental, que es a la educación, y más como la entendemos nosotros, que es la libertad de elección, la calidad y el no adoctrinamiento, eso se garantice. Y esa es nuestra responsabilidad. Mire, acabo de leer la noticia del 15% de aumento de los colegios concertados. Son 22 millones, según parece he leído. Bien, pues a lo mejor tienen que ser 15, eso es lo único que le digo. Y ahí es donde tienen ustedes, en estos momentos, la responsabilidad de elegir qué se hace con ese dinero. Luego sabemos todos que hay capítulos, como por ejemplo los imprevistos, que hay mucho dinero donde se puede sacar algo. Y es ahí donde ustedes pueden decidir sacar de unas partidas o de otras. Yo, sinceramente, le digo, yo no creo que sea mucho dinero, pero sí es el gasto de ese dinero es muy eficiente porque hace mucho bien el tema de las becas de distinto tipo. Mire, usted tiene en este pleno aprobado, por lo tanto tienen ustedes la legitimidad política y el mandato político de las tasas de formación profesional superior, las becas Erasmus Plus para las universidades. Y luego, dentro de esas, yo también en su momento hice una proposición no de ley que no se llegó a defender aquí sobre el aumento de los presupuestos en las ayudas escolares en cuanto al comedor. Perdón, ¿por qué? Porque eso sí son necesidades básicas de los niños. Y ahí es donde nosotros tenemos que elegir. A lo mejor en vez de 130 millones en construcción de colegios, no lo sé, es una idea, es un pensar, a lo mejor hay que meter 129,5, pero creo que eso es la labor que tienen que hacer ustedes. Miren, yo, en cuanto a algunos discursos de la izquierda, hoy hemos entendido que hoy el debate no era sobre lo que significa la educación, sino cómo iban a quedar los presupuestos. Pero yo simplemente les quiero trasladar una cosa. Ustedes deberían de pensar, aparte de todo lo que les ha hecho la señora Heras y el señor Osorio, deberían de pensar por qué los madrileños huyen de la enseñanza pública, ya sea de la obligatoria como de la no obligatoria. ¿Ustedes han pensado que a lo mejor tiene algo que ver esas propuestas que hacen ustedes liberticidas en cuanto, por ejemplo, al adoctrinamiento masivo en las aulas, como hace la LOMLOE, o donde no se dan valores como el sacrificio, el esfuerzo y la capacidad? El otro día el señor Moruno me decía en la comisión que los jóvenes no tenían perspectiva. ¿Pero qué perspectiva puede tener un joven
donde el mensaje que se le da desde el Gobierno y desde las instituciones es que nada de lo que hacen vale para nada, porque son todos iguales y nada vale nada. Pues eso es lo que ustedes tienen que pensar. Muchas gracias.